¿Cómo están, señores? 우리가 정말 이 귀한 시간에 En 하나님 esta hora 말씀을 tan 가지고 이야기할 수 있어 preciosa, 너무 el que 감사합니다. podamos compartir con la palabra de Dios nos hace agradecer en gran 성경의 manera. 모든 말씀은 Toda 하나님께서 palabra de 우리에게 la 주신 Biblia 하나님의 es la 약속입니다. promesa de Dios que nos ha dado Dios. 사단 참 많은 사람들의 마음을 혼돈하게 해서 말씀과 Satanás ha 다른 방향으로 confundido el 끌어가려고 corazón 하지만 de las personas y desea guiar el corazón de ellos a una dirección contraria a la 성경에 palabra. 보면 자세히 하나님 말씀이 있고 하나님 Detalladamente, cuando 마음이 vemos la 보입니다. Biblia, está la palabra de Dios y podemos ver el corazón de 여러분 누구든지 간에 Dios. 하나님과 그 마음을 같이 하고 그 Sea 말씀 quien 마음을 fuera, si 받아들이면 se une al corazón de Dios y realmente acepta la palabra 놀라운 de Dios, 새로운 세계의 삶을 경험합니다. una vida de un nuevo mundo maravilloso llegará a vivir. 오늘 아침엔 요한복음 9장 있는 말씀을 Hoy 읽겠습니다. vamos a compartir la palabra de San Juan 9, 9장 1절 12절까지. San Juan 9 del 1 al 12. 요한복음은 특히 우리 마음이 예수 가까이 나아갈 수 있도록 그렇게 기록된 San 글들이 Juan, 많은데 vemos muchos escritos aquí que están escritos para que nuestro corazón se acerque a 요한복음 Jesús. 9장도 우리에게 참 귀한 많은 뜻을 San Juan 9 también nos da muchas palabras significativas a 예수께서 길을 nosotros. 가실 때 날 때부터 소경된 사람을 보신지라. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento 제자들이 물어갈 때 라비여 이 사람 소경으로 난 그 네 죄로 인함이오니까. y le 자기 preguntaron 오니까 sus 그 discípulos 부모니까. diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 예수께 대답하시되 이 사람이나 그 부모와 죄를 범한 것이 아니라 그래서 하나님의 하신 일을 나타내고자 하십니다. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여 하리라. 밤이 오리는 그땐 아무도 일할 수 없느니라. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede 내가 trabajar. 세상에 있는 동안에 세상의 빛이로라. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉다 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. 이르시되 신랑한 못에 가서 씻으라 하시니 신랑한 번역한 보내는 받았다는 뜻이라. 이해가 씻고 밝은 눈으로 왔더라. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. 이후 사람들과 밑전에 저가 그리는 걸 보았던 사람들이 가로되 이는 앉아 구걸하던 자가 아니냐. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? 혹은 그 사람이라 하며 혹은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 제 말은 내가 걸으라 하니. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. 제가 묻되 그럼 내 눈이 어떻게 떠졌느냐. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 신랑모서 가 씻으라 하시기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. 저희가 하루에 그가 어디 있느냐 가서 알지 못하노라. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. 거기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 요한복음에는 이런 이야기들이 참 많습니다. En San Juan hay varias historias parecidas a estas. 변화를 이야기하고 있습니다. Habla acerca del cambio del corazón de las 우리가 personas. 옛날에는 삶을 살 때 아주 어렵게 가난하게 Cuando vivíamos anteriormente, vivíamos de manera pobre y en dificultad. 먼 길을 걸어 다녀야 했고 Debíamos caminar un 그러나 이제 largo 자동차라는 게 camino. 만들어지면서 Luego se había 그걸 creado el 자동차를 타고 carro 먼 길을 가깝게 편안하게 갈 수가 y en 있습니다. carro podíamos ir de manera cómoda un 우리의 camino 생각이 largo. 옛날에 가졌던 생각하고 전혀 다른 Anteriormente, 생각들이 우리 마음에 살아나는 un 과정을 성경은 pensamiento 많이 이야기하고 있습니다. completamente distinto llegamos a tener y ese proceso habla la Biblia. 예를 들어 요한복음 8장에 Por 가늠한 ejemplo, 여자에 en 관한 San Juan 이야기가 8 나오는데 aparece acerca de la mujer adúltera
그에 하면 굉장히 놀라운 이야기입니다. Es algo maravilloso. 어떤 여자가 자기 남편은 다른 남자와 간음을 했습니다. Una mujer cuenta que había adulterado con otro hombre, 그러다가 이제 잡혔습니다. luego ella fue atrapada 돌에 맞아 죽기 위해 끌려가고 있습니다. y ella era arrastrada para ser apedreada. 그러다가 이제 예수님을 만납니다. Luego se encuentra con Jesucristo. 단순히 그랬습니다. Era algo simple, 근데 이제 여기에서 보면 pero cuando aquí 그 vemos, 여자 마음이 정확하게 기록되어 있는데 exactamente está escrito el corazón de la mujer. 사람들이 이 여자가 왜 간음을 했지요? Las personas dicen, ¿por qué esta mujer adulteró? 엄나는 마음이 일어나자 간음을 했지요. Porque tuvo el corazón fornicario, adulteró. 사실 그렇습니다. Realmente es así. 그러나 좀 더 자세히 생각해 보면 Si pensamos de manera un poco más detallada, 그렇다고만 말할 수 없는 이유가 no podemos decir que eso fue la única 여자가 razón. 엄나는 마음이 있었다고 하지만 Aunque ella tuvo el corazón lujurioso, 아마 들키면 돌에 맞아 죽는데 si ella le pillan, ella morirá apedreada. Sabiendo eso, ¿habrá hecho eso? 엄나는 마음이 일어나지 않는 사람 없을지도 많은 사람 일어난다 다 간음하는 건 아니잖아요. No, hay gente que no tenga el corazón de lascivia, pero no todos cometan adulterio. 그냥 보면 엄나는 마음이 간음했다고 말할 수 있지만 Podemos decir a simple vista que el corazón de lascivia le hizo adulterar, pero cuando pensamos de manera un poco más profunda, aunque tenía el corazón de lascivia, 간음하게 된 것은 pero realmente ella cometió adulterio. 이렇게 간음하면 아무도 모를 거야. Ah, si yo lo hago así, 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 no me van a atrapar, nadie se va a dar cuenta. 그 생각 하나가 그렇게 만들었어요. Ese pensamiento la llevó a hacer eso. 마음이 일어났다고 하지만 Porque tenga el corazón de lascivia. 잡히면 Si la atrapan adulterando, morirá apedreada. 간음을 할 수 있겠어요. ¿Quién podría adulterar sabiendo eso? 이제 이렇게 하면 간음해도 안 잡히겠다는 그 Aunque lo haga así, no me van a atrapar. Y cuando llega a tener ese pensamiento, 간음하게 되는 거죠. llega a adulterar. 그래서 결론적으로 말하면 Y 생각을 finalmente 믿었다는 겁니다. podemos decir que ha confiado en su 아, 이 pensamiento. 여자가 자기 생각을 믿고 하나마다 잡혀서 얼마나 Esta 절망했겠어요. mujer, confiando en su pensamiento, adulteró. Imagínense qué desesperante, cuánto miedo, cuánto se habrá arrepentido. 많은 사람이 끌려다니는 여자가 됐습니다. Y así ella fue arrastrada por mucha gente. Le escupían, le pisoteaban, le jalaban el cabello. 끌려다녀야만 했어요. Y ella tenía que ser arrastrada. 예수님을 만났어요. Y ella se encuentra con Jesucristo. 서기관들과 바리새인들이 예수님께 물었습니다. Y los escribas y fariseos le preguntan a Jesús, 이 여자 간음하다 현장에 잡혔습니다. Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. 무슨 율법이 이러한 자 돌로 치라 명하여 선생은 어떻게 말하? Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? 예수님이 손가락으로 땅에 글씨를 쓰시고 Jesucristo va escribiendo con el dedo en la tierra 난 뒤에 일어나서 말씀하시고 y luego se levanta y dice, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 이 여자를 돌로. entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. 지금까지 많은 사람들은 가늠한 Hasta 여자 ahora, 죄만 자기 죄를 mucha 본 적이 gente 없었는데 veía solamente el pecado de la mujer que cometió adulterio, no tenía ojos para ver su propio pecado. 예수의 그 말씀은 그 La palabra de 사람들은 Jesucristo 자기 생각, 자기 había 마음을 듣다 보고 permitido que su pensamiento, que ellos puedan verse a sí mismo. Ellos tenían su corazón sucio, tenían vergüenza, 돌을 놓고 dejando la piedra. Uno a uno se habían escapado. 이제 제가 그 여자를 보고 예수님 말씀하셨어요. Jesús habló mirando a la mujer. 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 한 자가 없느냐? ¿Dónde no hay nadie que te condena? Señor, no está. 나도 너를 정죄하지 아니하는 것 다시 죄를 범지 마. Ni yo te condeno. Ve, no peques más. 저는 그 여자의 마음을 생각해 봤어요. Yo me puse a imaginar el corazón de la mujer. 험난한 마음이 있었다가 Tenía el corazón de 잡힐 것 lascivia 같은 마음이 있었다가 y sentía de que no le iban a atrapar. 잡혀서 Luego la 돌에 atraparon 끌려갈 때 y cuando ella era arrastrada, 두려움으로, 근심으로 con miedo, con preocupación, eso habrá estado lleno en ella. Ya es el fin para mí. Esa piedra vendrá a mi cabeza y se romperá mi cabeza y derramaré sangre y seguramente yo moriré. 예수님이 오셨습니다. Pero Jesús vino. 나도 너를 정죄하지 않는다. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. 이 여자가 예수님 말씀을 듣고 집으로 Esta 돌아가. mujer, cuando volví a la casa oyendo la palabra de Jesús, me puse a pensar, 정말 겸손한
con el corazón humilde habrá saludado a Jesús. Señor, muchas gracias. Y cuando volvió a la 그 casa, 마음엔 예수님으로 가득 찼어요. su corazón habrá estado lleno de Jesús. 예수님이 아니었다면 Si no hubiese sido 머리가 Jesús, 부러지고 mi cabeza se iba a 발목뼈가 romper, 부러지고 se iba a romper mis 돌에만 costillas 그리고 y yo siendo apedrada seguramente iba a 돌무더기 morir, 속에 있었잖아요. iba a estar bajo el 오늘 아직 sepulcro de las 살아서 piedras. 걸어가고 있네. Ahora estando 그는 viva, 나를 정죄하지 camino, 않는다고 하네. me dice que no me condena. 집에 들어갔습니다. Volvió a la casa, 방문을 열면서 abrió la puerta de la 내가 이 방문 다시 habitación. 못 열 줄 알았는데 Yo pensé que no iba a poder abrir la 내 puerta de 침대 esta 다 잠을 못 habitación. 잘 줄 Yo 알았는데 pensé que no iba a poder 예수 dormir. 그분이 나를 살려주었어. Ah, Jesús me ha salvado a mí. 감사하다. Ah, qué agradecida me siento. 예수님 말씀 몇 마디가 Algunas palabras de Jesús 여자의 마음을 전혀 다른 세계로 en un mundo completamente distinto, en donde se llenaba de agradecimiento, en donde era tan gratificante. Esto sobreabundaba en ella. Y ese mundo, ella se encontraba. Luego se despierta de un sueño profundo. Estoy en mi casa, no es un sueño, no estoy muerta, estoy viva. Gracias a Jesús. Qué agradecida me siento. Qué agradecida, Señor. Gracias, le agradezco con agradecimiento, con gozo, con felicidad. Jesús llenó el corazón de ella con ello, ya que el corazón de ella se llenó de gratitud. Ya no había ni una cabina, no había ni una cabida, no había espacio vacío para que entre otro pensamiento. Con un corazón de agradecimiento y con un corazón de agradecimiento y alabanza, ella empezó a vivir. Qué maravilloso. Jesucristo cambia nuestro corazón. Hoy en San Juan 9 está el ciego. Desde que ha nacido, era ciego. Nunca llegó a ver la luz. La rosa dicen que es bella, pero ¿qué significa que es bella? Dice que es azul el cielo. ¿Qué significa eso? Para nada puede llegar a entender. Debe sobrevivir. Se despierta a la mañana y con empeño pedía limosna. Luego se encontró con Jesús. Los discípulos dicen, era ciego de nacimiento, dice. ¿Cuánto pecado habrá cometido para que quede ciego de nacimiento? No, no hay razón que él cometa pecado. ¿Cómo va a cometer pecado en el vientre? Sus padres cometieron pecado. Ah, si ellos cometieron pecado, ellos deberían ser ciegos. ¿Por qué él es ciego? Los discípulos no sabían si los padres habían cometido pecado o este hombre para que quede ciego. Le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿esta persona fue ciega por su pecado o por el pecado de sus padres? Jesús le dice, no, sus padres no cometieron pecado, ni él cometió pecado. Es para que la obra de Dios se manifieste. Es de día, debemos realizar la obra de Dios. Y luego escupió e hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Y luego dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé. Hasta hace un poquito en el corazón de este ciego, está untando algo en mis ojos. Le voy a pedir limosna a él. ¿Qué puedo hacer? Pidiendo limosna, ganando dinero, comprando pan. Y esa felicidad. Eso era todo en su vida. Ahora este ciego, un nuevo corazón que nunca llegó a tener, estaba vivo en él. Jesús le ponía el lodo en sus ojos y le dice, ve a Siloé a lavarte.
이 병자는 한 번도 실로암에 가려고 생각이 Este 없었다. enfermo nunca pensó ir al Siloé. 예수님께서 그 병자의 실로암을 씻고 싶은 Pero 마음을 넣으셨어요. Jesucristo le pone el deseo de querer ir a Siloé a 그 마음은 lavarse. 병자가 지금까지 가졌던 마음이 Ese 아닙니다. corazón no era un corazón que el ciego tenía hasta 예수님의 ahora, 말씀이 그 마음에 era 새 la palabra 마음을 de 일으킨 Jesús. 것입니다. Eso era lo que creaba un nuevo corazón en él. 여러분은 예수님을 만날 때 Nosotros cuando nos encontramos con 교회 와서 Jesús, 기도를 드리고 예배를 드릴 때 cuando oramos, cuando tenemos 헌금을 많이 culto, 해야만 되는 게 아닙니다. no es que debemos ofrendar mucho, no es que tenemos que orar con empeño, no solo eso, no es que solamente tenemos que poner mucho esfuerzo, no tenemos que pedir perdón por nuestro corazón, no tenemos que pedir de nuestro pecado. Lo más importante es tener el corazón de Jesús que no tenemos. Este enfermo nunca intentó ir al estanque Siloé, nunca ni se imaginó ir al cielo a lavarse. Si el ciego va al estanque puede resbalarse, es bien peligroso. El ciego tiene más sospecha que otras personas, no puede dejar de sospechar, no puede expresar todo. Tiene hambre y para conseguir un trozo de pan, a la mañana sale y pide limosna. Eso es lo único que tiene que hacer. Este ciego para conseguir pan pedía limosna y con esfuerzo le iba suplicando a la gente y ahora dejó de pedir limosna. Fue al Siloé. Disculpe, ¿este camino es el camino que me lleva a Siloé? ¿No hay algo peligroso en el camino? ¿No hay un pozo? ¿Por si acaso no está precipitado? Este enfermo, ahora su corazón es dirigido para que se dirija al Siloé. Hasta ahora vivía tras su pensamiento este ciego, pero este ciego que se dirige al Siloé, aunque era el mismo ciego, es guiado a un mundo completamente distinto para llenar el hambre de su carne, para conseguir pan, para conseguir tanta comida, para vivir en paz. Vivía tras el deseo, tras lo que la carne le pedía a este ciego. Después de que este ciego se encuentra con Jesús, el hambre del ciego, el deseo de la carne, no es que le guía a él. Ahora la palabra de Jesús le va guiando a él. Tanta gente como este ciego, conforme al deseo de la carne, va viviendo. Si ustedes en esta hora, sea quien fuera, no sabemos quiénes son ustedes. Si ustedes, antes de encontrarse con Jesús, el deseo de la carne, lo que el corazón deseaba, eso era todo en ustedes. Pero como este ciego, si se encuentran con Jesús, el corazón de Jesús guiará a ustedes. Cuando vemos a simple vista las personas que son guiadas por el corazón de Jesús y los que siguen el deseo de su carne son completamente distintos. Este ciego cuando se dirige al Siloé no va al estanque Siloé por el pan, no va al Siloé para conseguir algunas monedas, no va para conseguir comida ya. No sabemos por qué, pero el corazón de Jesús hace que este ciego se dirija al Siloé. Señores, ¿ustedes mediante qué pensamientos son guiados? Conforme al deseo de la carne, ¿no son arrastrados? Como este ciego que va al Siloé. No es su propio deseo, no es su futuro, no es lo que desean. Mediante Jesucristo, si ustedes dan los pasos, mediante Jesús, si van caminando ustedes, si mediante Jesús ustedes abren los labios, si ustedes viven la vida mediante Jesús, de ninguna manera ustedes podrán vivir la vida
de antes. 오늘날 많은 사람이 교회 다니는 분들이 있습니다. Hay 집사가 되고 mucha 장로가 gente 되고 que congrega a la 돈 iglesia, se 갚는 convierte en 말이하고 diácono, en anciano, 성경도 ofrenda 읽고 mucho, 기도도 lee la 합니다. Biblia, ora también, 그러나 pero 자기 생각으로 삽니다. vive conforme a su propio pensamiento, 예수님의 말씀을 받아들여서 aceptando la palabra de Jesús, 예수님의 마음을 받아들여서 aceptando el corazón de Jesús. 예수님으로 말미암아 사는 사람이 Las personas que viven por Jesús son muy pocas. 이 시간 여러분 누구시든지 간에 En esta hora ustedes, sea 육체의 quien 욕구를 fuera, 따라 이끌려 왔는데 han sido guiados mediante 이제 el deseo de la 육체의 욕구가 carne. 아닌 Ahora no es el deseo de la 예수님으로 마음에 carne. 오셔서 Jesucristo viniendo al corazón de 예수님으로 ustedes, 이끄는 그 이끌림을 받는다면 si reciben la guía de Jesús, 여러분들은 하나님의 아들이 ustedes son hijos de Dios. 놀라운 사람들, Son personas maravillosas. 굉장한 사람들이. Son personas fabulosas. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Yo desde pequeño congregué a la iglesia, pero siempre me arrastraba el deseo de la carne. 1962년 En el año 1962, en octubre, 예수님의 말씀이 내 마음에 la palabra de Jesús vino a mi corazón 그 말씀이 내 마음을 이끌어가기 시작. y aquella palabra empezó a guiar mi corazón. 십자가에 못 박혀 죽었다는 이야기 많이 들었지만 Había oído que Jesús murió por mi pecado en la cruz, 죄인이라고 했어요. pero continuamente decía que era 십자가에 못 pecador. 박혀 죽은 참 의미가 내 마음에 임하지를 못했어요. No venía en mi corazón el sentido verdadero de que Jesucristo haya muerto en la cruz, 지었으니까. porque cometí pecado. 죄인이라고 말했습니다. Yo decía que era 그게 pecador. 당연한 것인 줄 알았어요. Yo pensé que eso era algo muy obvio, 근데 제가 그날 내 생각이 달라지기 시작해요. pero ese día mi pensamiento empezó a cambiar. 내가 죄를 지었지만 Aunque cometí pecado, 예수 내 죄를 지셨고 Jesucristo cargó mi pecado, 이렇게 죽으셨다면 y si murió por mi pecado, 나는 죄인이 아니야. sin lugar a duda, yo no soy pecador. 예수 날 위해 십자가에 못 박혀 Jesucristo por mí, si ha muerto en la 예수 날 위해 cruz, 피를 흘리셨다. si ha derramado la sangre por mí, 내 죄를 씻으셨다면 si Jesucristo perdonó mi pecado, sin lugar a duda no soy pecador. 생각이 딱 떠올라. Ese pensamiento me llegó en mí. 놀라운 일이었어요. Fue algo maravilloso. 그때부터 성경 읽었는데 Desde ese momento empecé a leer la Biblia. 같은 성경인데 Era la misma Biblia, 전혀 다르게 보이기 시작해요. pero yo lo veía de manera completamente distinta. Era tan maravilloso. 성경 내가 죄인이라는 사실만 눈에 들어왔는데 Siempre ante mi vista entraba la palabra que decía que yo era pecador. Después de que obtuve el perdón del pecado, 보니까 cuando miraba la Biblia, 수없이 많은 곳에서 en miles de partes 씻어졌다고 얘기를 해요. aparece que mi pecado ha sido lavado, de que yo soy santo, de que yo soy limpio, 없다고 얘기해요. de que yo soy justo, 포기하지 않는다고 얘기했어요. de que no me condena a mí. 내가 Yo, 죄 속에 방황하고 고통하고 en medio del 괴로워하던 pecado, estaba perdido, yo sufría, 내 죄가 씻어졌어. pero mi pecado había sido lavado. Mi pecado había sido lavado. Yo no podía creer en ello, 믿었습니다. pero lo creí. 하나님의 ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. 어이롭다는 게 믿어졌습니다. Podía creer de que era justo, si mi pecado fue lavado, es correcto de que soy justo. Y cuando miraba la Biblia, Dios me decía, siendo justificados. 내가 의로워. ¡Ja! Yo soy 내가 justo, 의로워. soy justo, 거룩해. soy 난 santo. 더러운 인간이 Un don, un hombre tan sucio como yo. Yo, 의로웠습니다. cuanto más 죄를 pensaba, 안 지은 게 아니고 yo era justo. No es que nunca cometí pecado, sino que la sangre de Jesucristo pagó toda la paga de mi pecado en la cruz. 수없이 많은 곳에 En miles de partes de la Biblia 나를 보고 의롭다고 했어. me dice que soy justo. 내 죄를 정죄치 않는다고 Dice que no me condena por mi pecado. Dice que no se acuerda de mi pecado. Dice que me perdonó para siempre. 들어오는데 Cuando entraba la palabra, 읽으면 읽을수록 cuanto más iba leyendo la Biblia, 전에 성경 읽었는데 yo anteriormente leí la Biblia 내가 죄인이라고 그랬지. porque yo dije que era pecador. 성경 읽었는데 Leí la Biblia 내가 죄 때문에 두려워했지. por mi pecado porque tuve miedo, porque estaba angustiado. Ahora yo cambié. La vida del ciego cambió su vida. 그 다음에 눈먼송이 뭐 하는 거 보니까 Ahora, ¿qué hacía el ciego? 그거는 다니지 않더라고요. Ya no iba para pedir 예수를 limosna. 증거하더라고요. Atestiguaba a 그런 분이 Jesús. 아니라고. Jesús no es tal persona. 아들이라고. Es hijo de Dios. 귀한 하나님의 종이라고. Es un siervo precioso de Dios, Jesús. 증거하기에
y ya estaba ocupado para atestiguar eso. Cuando me pongo a pensar, estoy tan agradecido. 하나님께서 똑같은 난데 Yo soy el mismo hombre, soy el mismo ser. 옛날엔 우리나라에 좋은 자동차들이 없었어요. Anteriormente en nuestro país no había buenos carros 낡은 자동차들. y andábamos en carros viejos, 옛날 자동차도 기술도 안 좋으니까 ya que tampoco la técnica era buena antes. 요즘 자동차는 너무너무 튼튼해. Hoy en día son buenos los carros. Una vez compré un carro 한 3만 킬로 갈 때까지 성능이 좋아지더니 y hasta los 30.000 kilómetros era muy bueno, 3만 킬로나 성능이 pero 떨어지기 pasando los 시작하는 거예요. 30.000 ya iba bajando 엔진을 la 만들 capacidad. 기술이 부족해서 Es que no era 3만 bueno 킬로 넘어가면 엔진이 realmente la 끝나는 거예요. tecnología de los motores. Entonces, ya 요즘 뭐 después de los 자동차 30.000 진짜 잘 kilómetros, 만들어서 el carro no era bueno. Ya la 옛날에는 tecnología ha 자동차가 mejorado hoy en 안 día. 되니까 엔진을 보링을 해. Anteriormente, la tecnología, la técnica no era buena. 손이 힘이 Entonces, 딱 volvían a 딱 reusar el motor, se gastaba el pistón del cilindro del motor y el aire escapaba. 박수에 폭발해도 다 새버리 힘이 Por más que había explosión, el aire escapaba, había una pérdida. 붙여가지고 Entonces de nuevo hacían la soldadura en el metal 닦고 y de nuevo iban 대부분 gastando 차들 aquella 엔진 parte. 보링이라는 거예요. Y dentro, la mayoría de los carros 고장난 reusaban el 너무 성능이 motor 좋더라. y ya con buenos carros el carro era muy bueno. Con buenos motores era muy bueno el carro, pero hoy en día, son tan buenos los carros. No es que se puede dejar de usar porque los motores se gastan. Por más que pase 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, jamás el motor empeora. Realmente, por más que me pongo a pensar, la tecnología de la fabricación de los carros ha mejorado tanto. Anteriormente, Corea no podía fabricar carros. Comprábamos motores de Japón para hacer carros coreanos. El primer carro con motores coreanos ha sido el carro Sepia. Era tan bueno. Hoy en día, Corea fabrica motores tan buenos. Yo escuché que los motores coreanos se venden hasta en Mercedes-Benz. Ellos compran. Una cosa que debemos saber, nos renovamos. Comúnmente, en Seúl, en Gangnam, hay muchos sanatorios de cirugía plástica. Cuando van a ese sanatorio, todos cambian su cara, hacen que su ojo sea grande. Ellos van ahora decorando su cara, ahora hacen que su pómulo sea más fino, que su nariz sea más alta. Estamos muy cerca de Gangnam, es nuestro vecino. Mucha gente viene del extranjero para hacerse la cirugía plástica. Cuando las jovencitas se gradúan de la universidad, cuando nos encontramos, ¿de dónde te hiciste tu nariz? ¿Y tu ojo de dónde te has operado? Y si ellos cambian la apariencia, Jesús cambia el centro de nuestro corazón. ¿Cómo? Ese motor todo descompuesto lo saca y un nuevo motor, como lo pone, ya va sacando nuestro corazón. Y si aceptamos el corazón de Jesús, si ustedes aceptan el corazón de Jesús, es maravilloso, ustedes se maravillan. Son maravillosos como Jesús. La Biblia dice, este ciego con su propio corazón empezaba el día. Cuando se levantaba, desayunaba, iba a la calle, extendía su mano y vivía pidiendo limosna. Así todos los días, vivía para el deseo de la carne, pidiendo pan. Un día se encuentra con Jesucristo. Cuando se encuentra con Jesús, ahora el pensamiento de Jesús, que no es su propio pensamiento, lidera a este ciego.
Jesucristo ahora había mezclado el lodo, untó en el ojo y le dice, ve a Siloé a lavarte. 이 소경은 실로암못으로 갑니다. Este ciego va al Siloé. 실로암못에 가는 것은 El que vaya al Siloé 소경의 생각으로 예수님의 생각이라. no va conforme al pensamiento del ciego, 이제 va 이 conforme al pensamiento de 소경은 Jesús. 예수님의 Este 생각이 자기 ciego 생각으로 한평생 살았는데 realmente vivía con su propio pensamiento que no era de Jesucristo. 예수님을 만났습니다. Se encuentra con 예수님의 Jesús, 말씀을 들었습니다. escuchó la palabra de 그래서 이제 그 Jesús. 예수님의 말씀이 마음 안에 들어 Y 자리를 la palabra de 잡고 Jesús cuando entra en su corazón 저는 y 내 se 육신의 establece en su 욕구가 나를 corazón, anteriormente el 끌어갔는데 deseo de la carne le iba 이제 arrastrando, 예수의 마음이 이 pero el 소경을 corazón de 끌어가는 거예요. Jesús ahora va arrastrando, 자기 생각이 guiando 아니라 a este 예수님의 ciego. 마음이 Ya no era su pensamiento el corazón de Jesús. 죄송합니다. 난 실로암못에 Disculpe, 가야 tengo que 하는데요. ir al Siloé. 이러가면 실로암 못 가는 건 맞습니까? Si voy por esta dirección, ¿me lleva al 아직 estanque 얼마나 더 Siloé? 가야 합니까? ¿Cuánto por ahí tengo que caminar 어디에 más? 궁뎅이 같은 건 Por si acaso 없습니까? hay algún pozo en el 미안해요. camino. 잠시 물어서. Disculpe porque 전 le 소경이라서 pregunto. 그래요. Es que yo soy 친절하게 un 가르쳐서 ciego. 감사합니다. Gracias porque me explica de manera amable. 이제 이 소경이 그러면 실로암못에 물어서 가기 Preguntando, 시작합니다. preguntando. Este ciego va 여러분, al Siloé. 그건 소경 자신의 생각이 아닌 No 예수님의 es su propio 말씀에 pensamiento. Era guiado mediante la palabra de Jesucristo. 이 소경은 어느 날 이제 구걸하고 있다가 예수님을 Este 만납니다. ciego estaba pidiendo limosna y se encuentra con 예수님은 그 소경 Jesucristo. 눈에 발랐습니다. Había mezclado el lodo y lo untó en su ojo. Y Jesús le dice, 실로암에 가서 씻어라. ve a Siloé a lavarte. 실로암에 가서 씻어라. Ve a Siloé a 그 lavarte. 소리가 이 소경의 귀에 막 소리칩니다. Ese sonido ahora fuertemente se oye en su oído. Ve a Siloé a lavarte. Ve a Siloé a lavarte. Ve a Siloé a lavarte. 이제 그 예수님의 말씀이 La palabra de Jesús ahora le va guiando a él. 여전히 소경입니다. De igual manera sigue siendo ciego. Va palpando, palpando y va a Siloé. 실로암못이죠. Aquí es el estanque Siloé. 엎드려서 Con cautela se agacha 더듬어 가면서 y así mientras que va palpando con la mano, él se dirige. 정말 위험하죠. Es muy peligroso. 빠지면 문제가 되는 El 거예요. ciego cuando 어떻게 cae 정치가 나올지 es muy peligroso porque no sabe por qué dirección salir. 참 위험. Eso es lo más peligroso. 위험을 잘해도 Por más que sepa nadar, 조심스럽게 이 실로암못에 와서 손을 con 내밀어 cuidado llega al estanque Siloé, extiende la mano y la mano llega al agua. 소경은 의심을 많이 해요. El ciego debe tener mucha sospecha porque no puede lograr a ver, porque si se resbala, cae al agua. Y él va palpando con la mano y va ahora sacando el agua y se lava la cara, se lava fuertemente la cara. Mientras que se va lavando la cara, hay algo que llega a ver. ¿Qué es esto? 움직이네. Mira, se mueve. Mira. 이게 내 얼굴이구나. Ah, es mi rostro. 이렇게 생겼구나. Ah, yo soy 이게 así. 뭐야? Yo me veo así. 이거 ¿Qué es 말하는 ese? 계란은 Ah, 거야. eso es lo que llaman el 아, sol. 짐승들이 움직이네. Mira, los animales se mueven. 저 오리들이 헤엄쳐 다니네. Mira los patitos como 아, nadan. 정말 지금 백조라는 거구나. Ah, eso es lo que solían llamar cisne. 예수님 말씀을 했어요. Jesús cuando dijo, 말씀이 들어와서 entrando la palabra, va guiando a este ciego, 이제 그 마음은 말씀 예수님의 마음이기 때문에 ya que aquella palabra es el corazón de 예수님의 Jesús. 마음이 속의 눈에 마음에 들어갔을 때 El corazón de Jesús cuando entró dentro del corazón del ciego, 이 속은 달라지고 este ciego empezó a cambiar. 이게 눈을 뜨는 거고. Ah, esto es abrir los 이제 ojos. 내가 눈에 나도 보이는 거야. Ah, ahora yo puedo ver mi ser mediante mis ojos. 우리 Así 엄마는 얼굴이었을까? son la gente. ¿Cómo habrá sido el rostro de mi madre? Voy a ver. 많은 새로운 것들이 Ahora nuevas cosas empieza a brotar en este ciego. 걸어갔어요.
Empezó a caminar. 야, 너 안식일인데 La gente le 자리 dice, 들고 걸어가. hoy es día de reposo, ¿por qué tú estás caminando con tu 나를 lecho? 한 사람이 자리 들고 걸어가라고 했다. Es que el que me curó me dice que ande, camine. 잘못했나? ¿Está mal algo? 나 너를 낫겠는데 Porque ¿quién te curó a ti? 몰라. No sé. 이제 잘 몰라. No sabía bien. 한 사람이 나를 자리 들고 Alguien que se llama Jesús me dijo que 그다음 camine. 모든 삶이 달라졌어. Y todo cambió desde ese momento. 성경을 뭐 좀 더 재밌는 이야기가 나오고. Hay algo muy interesante cuando seguimos viendo esta palabra. 이웃 사랑 8절에 이웃 사랑 En el 8 dice, entonces los vecinos y los que antes la habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? 아니라 그와 비슷하다. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. 근데 그 사람 내가 바로 그 사람 맞다. Él decía, yo soy. 그럼 어째 눈을 떴느냐? ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? 예수는 진흙 이게 내 눈에 바르고 Aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. 그때부터 주변 사람 전부 다 예수 나쁜 사람이라고 말하기 시작해요. Desde ese momento todos decían que Jesús era malo. 그 말이 이 소경되었던 사람 마음에 안 들어와요. Y esa palabra no entra en el corazón del ciego. ¿Por qué? 예수의 마음이 그 마음을 자리 잡고. Porque el corazón de Jesús estaba establecido en él. 그러면 신앙은 내가 열심히 기도해야지. La vida de fe. Tengo que empeñarme a orar, de evangelizar, hacer cosas buenas. No, no es eso. 하나의 말씀이고 예수님의 La palabra de la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús, 성경 말씀에는 toda la 예수의 palabra de 마음이 la Biblia. Aquí está dentro del corazón 성경 de 말씀 Jesús. 받아들이면 Cuando aceptamos la palabra 예수의 마음이 내 de la 마음 Biblia, 안에 들어. el corazón de Jesús entra dentro de mi corazón. 자, 여러분 그걸 Señores, 가지고 옳고 그르고 따지지 마세요. por favor, no estén cuestionando si esto está bien o está mal. 말씀이면 Si es la palabra de la Biblia, 그냥 받아들이세요. acepten tal como es la 자, 이제 palabra. 제가 제 삶을 바꾸었던 말씀. La palabra que cambió mi 로마 vida. 3장 24절. Romanos 3:23. 로마 3장 23절에 En Romanos 모든 3:23, 사람이 죄를 보면 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24절은 뭐라고 말하냐면 El 24, ¿cómo dice? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la gracia de Dios. Nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. La Biblia dice, siendo justificados, dice que hemos sido justos. Esta palabra, la palabra de Jesús, cuando uno lo acepta tal como es en su corazón, ¿saben lo que uno empieza a decir? Yo cometí pecado, pero si Dios me justifica, yo soy justo. Por lo cual, así hablan los que aceptan la palabra de Dios. Si Dios me dice justo, yo soy justo. Si Dios me dice santo, yo soy santo. Si Dios me dice que realmente es gratificante. Pero la gente no dice ello. Claramente Jesús en la Biblia dice que nos justificó, pero la gente se pone a pensar, ¿será que yo soy justo? No, 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 yo no. Yo no soy justo. Yo soy pecador. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día mucha gente en la Biblia, Jesucristo murió crucificado y Dios nos dice justo a nosotros. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente ha cometido pecado y no puede llegar a la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando vemos en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo ha perdonado todo nuestro pecado y dice que hemos sido justificados. En mi corazón decimos, no, yo soy pecador. En la Biblia dice que soy justo. Pero hoy en día la gente dice, no, somos pecadores, pero llamados simplemente justos. Siendo pecadores, si simplemente nos llama justo Dios, Dios sería un mentiroso, un estafador.
Dios nos dice justos a nosotros porque somos justos, nos ha justificado. Jamás, siendo pecadores, no puede decirnos justos. Si a un pecador Dios llama justo, no hay necesidad de que Jesús muera en la cruz. Simplemente nos dirá justo y ya. Jamás a un pecador, simplemente por llamar, Dios no lo puede llamar justo. Porque hemos sido justos, nos dice justos. La sangre de la cruz, cuando ahora lo ve de manera vaga, y cuando uno perfectamente ve cómo cometió pecado, esa persona no puede decir que es justo, dice que es pecador. Pero Jesucristo murió crucificado en la cruz y para perdonar el pecado. Esto es tan claro a pesar de que hemos cometido pecado. La sangre de Jesucristo ha lavado todo nuestro pecado y cuando eso claramente se clarifica en nosotros, sea quien fuera, jamás puede decir que es pecador. Jesucristo siendo crucificado, perdonó nuestro pecado y eso debe negar, eso debe dejar de creer. Así únicamente puede decir que es pecador. Si Jesús nos dice justo, nos dice santo, nos dice que nos acuerda nuestro pecado, cuando aquella palabra entra en nuestro corazón, jamás puede decir que es pecador. La palabra que dice que es pecador no es humildad. Dios, su Hijo, envió a su Hijo para que muera crucificado por nuestro pecado. Realmente es estar en contra de ello. Dios nos dice justo. Yo puse en el libro El perdón del pecado, nuevo nacimiento, que Jesús nos perdonó nuestro pecado y somos justos. Yo no voy a mencionar su nombre, pero un pastor escribió de esta manera: yo declaro que hasta la muerte yo soy pecador. Absurdo. Si es pecador en su muerte, ¿qué pasó con la cruz de Jesús? ¿Significa que no pudo lavar nuestro pecado, que murió en vano Jesús? Absurdo. De ese momento yo tuve la fe de creer en Dios. Era maravilloso. En el año 1999, mi corazón estaba muy débil. Qué pena cuando me pongo a pensar ahora. A los 22 años recibí entrenamiento Ranger en el entrenamiento del cuartel. Y el entrenamiento Ranger en el cuartel es pero extremista. Realmente dentro del cuartel uno tiene que usar tácticas. Cuando el oficial no mira, uno tendría que descansar. Si hace tal como le mandan a hacer, es demasiado difícil. El líder dice, cuando yo digo 1, ustedes harán 1000 y empezamos a saltar, pero toda la energía se descarga. De una montaña, pero alta, mediante una cuerda, bajamos para abajo. La mentalidad es muy importante. Si uno suelta antes del tiempo, ya que es muy alto, uno se lastima cuando cae al río. Pero cuando suelta muy tarde, choca. En ese momento, no tiene que confiar en su ser. Tiene que mirar al oficial y cuando él sube su bandera, tiene que extender sus piernas adelante y levantar los glúteos. Y cuando baja en la segunda ocasión, no tiene que pasar un segundo, tiene que soltar. En el momento, pero justo en el lugar cae. Tiene que estar bien ansioso y así mismo es el entrenamiento. Cuando el líder dijo, atención,
de repente 그때 처음으로 제가 desmayé, mi cuerpo no 심장이 se movía. Allí me di cuenta que mi corazón era muy débil. 그래서 한 3일 누워서 쉬었습니다. Así yo descansé acostándome 3 días. 젊을 때니까 Cuando tenía 3일이고 22 쉬었는데 años, muy joven, 괜찮았어요. descansé 3 días y estaba bien, sano. 나이가 50세 Cuando tuve como 50 años, 심장 나쁨이 강하게 나타나. fuertemente se notaba cómo mi corazón era débil. 심장에 때또 청진가 되어 A veces cuando 들어보면 con el estetoscopio yo ponía 딱, eso en mi corazón 딱, y oía ta, ta, ta y para. 기분이 Es raro la sensación que uno 한 tiene. 10초 동안 서 있는데 Durante los 10 segundos, 그게 너무 긴장이 estaba muy nervioso. 다행히 또 뛰었어요. De nuevo empezaba a latir 그래서 살았어요. y yo así 근데 vivía. 이제 심장이 점점 나빠졌는데 Poco a poco iba empeorando más el estado de mi 제가 corazón. 50살 됐을 때 Cuando tuve 그때 문제는 50 años, 60까지 살겠나 생각했어요. pensé, ¿será que podré sobrevivir hasta los 60? 1999년인데 Era en el año 1999. 심장이 아주 나빴을 때 Cuando mi corazón estaba tan mal, 그때 저는 아마 앞으로 한 달 더 살 수 있겠나 싶어요. yo dije, ¿será que podré vivir un mes más? 심장이 나쁘니까 우리 그때 Estaba 우리 tan 선교센터 mal mi 짓는데 corazón. 그 Cuando 칠십도 construíamos en ese 일하는 entonces el 사람들 edificio de la 가슴이 misión, 막 yo 버리고 miraba a los albañiles del 7º piso y parecía que mi corazón iba a parar. 눈을 감았어요. Y yo cerré mis 그 ojos. 여름에 En ese momento, 캠프에 갔는데 en verano, yo fui al campamento de la Casa de Pino. 그날 저녁에 제가 잠을 Esa 자면서 noche, mientras que yo dormía, 텐트에서 가만히 생각을 me puse a pensar en la tienda. 오늘 본부에 있는 주일학교 내까지 한 500m 준 데를 한 4번을 왔다. Fui a la escuela dominical, que es una distancia de 500 metros. 4 veces fui ida y vuelta. 저 뭐야 400m 400m 넘 가까이 돼. Más de 400 metros creo que son. 이제 한 4km를 왔다 갔다 했다는 얘기예요. Significa que 4 kilómetros fui ida y vuelta. 생각 보니까 Cuando me puse a pensar ese día, 하나님 내 다리를 다 내 심장을 고쳤다. Dios me había curado por completo mi corazón. 그때부터 Desde ese momento, desde el día siguiente empecé a trotar. 하나님이 나를 고쳤다고 믿었어요. Confié de que Dios me curó. 동안 한 사가지고 Compré un par de tenis y yo había puesto mi cartera. Y cuando iba a África, cada madrugada yo me levantaba para trotar. 뭐 운동장 한 바퀴는 300m인데 Al comienzo, una cancha 두 바퀴를 못 돌았어요. tenía un recorrido de 300 metros. 달리고 No podía ni con 2 rondas. Luego yo corría 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros. 땀에 푹 젖었는데 Estaba empapado de sudor. Y luego cuando yo me duchaba, la sensación era tan fresca. Desde ese momento hasta ahora, mi corazón realmente está tan sano dentro de mi vida. Cuando les cuento cómo Dios ha trabajado en mi vida, no es suficiente con las palabras. Ese pensamiento que antes tenía, realmente solamente eso era lo que estaba presente. Pero cuando la palabra entró en mí, la palabra que estaba dentro mío es lo que me guiaba. El ciego de nacimiento, antes de encontrarse con Jesús, su pensamiento era lo que le arrastraba, pero después de que se encuentra con Jesús, la palabra de Jesús entra en él y ve así lo de lavarte. Conforme a la palabra de Jesús, fue así lo de lavarse, se abrió sus ojos, se encontró con la gente y le cuenta que Jesús le curó. Cosas maravillosas han ocurrido. Ahora ya su cuerpo está saludable, llega a tener trabajo, se casó con una señorita bella y tiene hijos, hijas y vive una vida bendita, saludable. Empecé a describir esa vida. Desde el momento que se encuentra con Jesús, la mujer samaritana, ya ella iba a morir apedreada, pero se encuentra con Jesús. Cuando se encuentra con Jesús, la palabra de Jesús entra al corazón de ella. Ni yo te condeno. Ve, no peques más. Aquella palabra entra en el corazón. Ahora no soy condenada. Mi pecado ha sido perdonado.
Ah, qué agradecida me siento. Tenía que morir apedreada. 예수님을 믿는 건 El creer en Jesús, 열심히 기도하거나 el orar con empeño, el ofrendar mucho, el hacer muchas cosas 누가 남을 buenas, 돕거나 el ayudar a otros. No es eso. 내가 가진 마음하고 다른 Un corazón 예수의 distinto al 마음을 que yo tengo es tener el corazón de 사람은 그걸 Jesús. 못하는 거야. La gente no puede hacer eso. 내가 죄를 지었으니까 Yo cometí pecado, 죄인이에요. soy pecador. 죄인이라고 말해요. Y dice que es pecador. 예수님 씻었어요. Jesucristo le lavó. 씻으면 의인이 Si le 됐는데 lavó, viene a ser 어렵다고 justo. 하는데 Dice que es ahora justo, pero la palabra que le dice que es justo no acepta y mantiene su pensamiento que le dice que él es pecador. Esa persona no cree en Jesús, cree en su pensamiento. 예수 십자가 피하고 아무 상관이 없어요. No tiene nada que ver con Jesucristo ni con la sangre de Jesús. Y Jesucristo no puede trabajar en él. 여러분들이 Señores, ustedes, leyendo la Biblia, 무슨 말씀이든지 간에 sea cual fuera la palabra, 내가 볼 때는 ante su 죄인이지만 vista ustedes son 내가 pecadores, 볼 땐 더럽지만 ante su vista ustedes son 내가 볼 땐 sucios, 악하지만 ante su vista ustedes son 성경 malos. 예수님이 어렵다면 Pero la 어렵고 Biblia, si Jesús dice que son justos, son justos. Y Dios le dice 그냥 santos, son 내 santos. 생각하고 Con su propio 하나님의 pensamiento 말씀이 está la palabra de 내 Dios. 생각이 이기면 Si su pensamiento 죄인이 gana, 맞아. cierto, 죄인이야. yo soy pecador. Sí, 내가 yo 죄를 soy 지었는데 pecador. 죄 없다고 Cometí 말해. pecado. ¿Cómo voy a 말도 decir 안 que no 돼. tengo pecado? Absurdo. 그렇게 말합니다. Uno habla de tal 예수의 manera. 말씀이 Pero la 이기면 palabra de Jesús, si es el que gana, 죄인이지만 yo aunque soy 예수 pecador, 어렵다고 했어. Jesús me dice 저 justo. 뒤에 씌었다고 Me 했어. dice que me dejó más blanco que la 기억지 nieve. 않는다고 Dice que no 했어. se acuerda de mi pecado. 그렇게 크게 두 De 가지로 tal manera, se puede dividir en dos tipos. 아주 간단합니다. Es muy simple. 교회를 다니면서 Congregando a la iglesia, 죄인이라는 사람 많이 만났어. me encontré con mucha gente que decía que era pecador. 진짜 그래. Realmente es así. 그 죄인이라는 사람은 Las personas que 예수님만 dicen que son 어렵다고 pecadores 안 받으려 no aceptan la palabra que Jesús le dice que son justificados, justos. 이 성경 예수 우리 어렵다는 게 En la 굉장히 palabra de la Biblia, Jesús en muchísimas partes dice que somos 수없이 justos. 많아요. En miles de partes. 근데 Pero 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어주고 Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Jesucristo, para decirnos justos, murió por nuestro pecado y resucitó. Recibió todo el castigo por nuestro pecado. Ahora tú eres justo. Ya yo recibí el castigo por tu pecado. No, yo soy pecador. Jesucristo, estamos poniéndonos en contra de Jesús. Mucha gente hoy congrega en la iglesia. Dice que son pecadores. ¿Por qué? La palabra de Jesús viniendo al corazón de Él, cuando vence al corazón de ustedes, nos convertimos en personas de Jesús. Por la palabra de Jesús, cuando entra en el corazón de uno, y cuando nuestro pensamiento es lo que gana, ay, yo tengo conciencia, ¿cómo cometiendo pecado voy a decir que soy justo? Así dicen. Pero contrariamente, si la palabra de Jesús vence a mi corazón, cierto, yo cometí pecado, tengo pecado, pero Jesús murió por mi pecado. Y Jesús, si me dice que soy justo, por más que sea pecador, si Jesús me dice justo, yo soy justo. Es así. Hoy en día mucha gente congrega a la iglesia, pero ya que no cree en Jesús, dice que son pecadores. Claramente Jesús habló. Nuestro pecado ha sido perdonado. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Es tan preciosa esta palabra. En 1 Corintios 6:10, una palabra maravillosa aparece. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos no podrán heredar el reino de Dios. Así dice. Nosotros también hemos robado, hemos sido avaros, borrachos, maldicientes, pero no vean solamente el 10. Vamos a ver el 11. Y esto erais algunos. Nosotros sí hemos cometido este pecado.
주 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 Pero en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de 씻음과 nuestro 거룩함과 Dios, 어렵다심을 얻어. ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 영어에서 justificados. 아주 표현이 재미가 있어요. Es muy interesante la expresión que sale en inglés. 죄를 지었다. Has cometido pecado, 그러나 pero más ya 거룩하다. habéis sido santificados. 죄를 지었다. Tú has cometido pecado, más ya, 의롭다. más ya habéis sido 그러나 넌 씻어졌다. santificados, más ya habéis sido lavados. 난 ¿En qué 죄를 palabra creerán? Yo cometí pecado. Jesús 죄 dice, 지었지. sí, tú has cometido 넌 pecado, 씻어졌어. pero 넌 ya habéis 거룩해졌어. sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Si creemos en la palabra de Jesús, yo soy justo. No es lo que dice el pastor, sino Jesucristo me dice que yo soy justo. Dios me dice que yo soy justo. Dios me dice que soy santo. Dios me dice que fui lavado. Es solamente una conclusión. ¿Creeremos en nuestro pensamiento o vamos a creer en la palabra de Jesús? 예수님 말씀을 Es creer en el pensamiento de Jesús. 19살 때까지 Yo hasta los 19 años era un pecador. A los 19 años, 62년 en el año 1962, 그때 내 죄가 en ese momento mi pecado había sido perdonado y en esa realidad yo llegué a entenderlo. 아무리 생각해도 Por más que me ponía a pensar, 의로운 거예요. yo era justo. 내가 죄를 많이 지었지만 Yo, aunque cometí mucho pecado, 예수님 십자가에 다 씻어 주셨기 Jesucristo ya había lavado todo ese pecado sobre la cruz. 뭐라 그래도 Sea quien fuera lo que me diga, 의로운 거예요. yo era justo, 거룩한 yo 거예요. era santo, 씻어졌어. yo había sido lavado. 지금까지 내가 죄인이라는 생각했던 내 생각을 버리고 Yo hasta ahora decía que era pecador, pero desechando ese pensamiento, yo llegué a ver la palabra de Dios con fe. 가늠한 여자가 자기 집에 그날 밤에 La mujer que cometió adulterio, durmiendo en su casa. 잠시만 내가 돌에 맞아 머리가 깨졌을 텐데 Si no hubiese sido por Jesucristo, la piedra iba a venir en mi cabeza y se iba a romper, y se iba a romper mis vértebras, y yo iba a estar bajo el sepulcro de piedra, pero Jesús me salvó. Un agradecimiento infinito habrá tenido. Yo también tuve ese día. Había sido lavado mi pecado, y por la sangre de Jesús había quedado blanco como la nieve. Ahora ya no soy pecador, estoy agradecido. Cuanto más nos ponemos a pensar de manera maravillosa, era maravilloso. Por eso solamente estoy anunciando esto, no anuncio otra cosa. Desde aquel entonces hasta ahora continuamente leyendo la Biblia. Es tan maravilloso, preciso el leer la Biblia. Cuando vemos en Hebreos 10 acerca de la muerte de Jesús sobre la cruz, va hablando en Hebreos 10:10 que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Jesucristo, muriendo en la cruz, había entregado su cuerpo y perdonó mi pecado y ahora somos santos. En el 11 que dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios y que nunca puede quitar los pecados. Pero luego en el Antiguo Testamento ahora dan sacrificio matando la oveja o la cabra, pero esa ofrenda solamente lava el pecado temporal. Pero este mundo, estamos en el espacio del tiempo. Tenemos pasado, presente, futuro, y el tiempo va pasando rápidamente. Por lo cual, cuando uno lava el pecado dentro del mundo, del espacio del tiempo, solamente se lava
de un cierto tiempo, por ejemplo, yo robé y doy la ofrenda por el pecado y mi pecado ha sido perdonado, pero cuando vuelve a cometer otro pecado, ese sacrificio que uno había entregado va hacia el pasado, de nuevo debe matar a la oveja y entregar el sacrificio. Y en el Antiguo Testamento dice que siempre la sangre fluía como río bajo el altar. Y el que se queme la ofrenda en el altar era como una nube el humo que salía. Y Jesús, habiendo venido, ¿qué es lo que hizo? No había entregado la ofrenda en el tabernáculo de la tierra, sino que en el templo del cielo había entregado la ofrenda. En Hebreos 9:11 menciona aquello, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por lo cual, se refiere al templo del cielo cuando dice más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia entre este mundo y el cielo? En este mundo todo va cambiando. Y también, así únicamente nuestro corazón también recibiría la salvación, ¿verdad? Todo cambia. El oro cambia, la plata, todo cambia, pero el cielo no cambia. Y para vivir eternamente, claro, no debe haber cambio alguno. Por más fuerte que seamos, anteriormente la gente vivía 700, 800 años, pero hoy en día no podemos vivir así. Pero en el cielo, señores, es el mundo eterno, no cambia. Es eterno. También la vida nuestra es eterno y el perdón de los pecados ha sido eterno. Por eso Jesús con esa sangre no derramó la sangre en el altar de la tierra, derramó la sangre en el altar del cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. En esta tierra lo ha construido con la mano y pasando el tiempo se descompone, desaparece. Pero en el cielo, ya que es eterno, nuestro cuerpo es eterno, la redención también es eterno. Por eso no es por la sangre de machos cabríos, por su propia sangre había obtenido eterna redención. ¿Entienden? En esta tierra estamos en el espacio y el tiempo y todo es temporal, pero cuando derramamos la sangre en la tierra, al momento nada más limpia, pero porque se derramó en el cielo, la eterna redención lo ha obtenido. Una vez para siempre entró al templo, no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo. De una vez terminó todo. Las veces que uno comete pecado, debe realizar sacrificio porque pasa el tiempo. Y nuestro pecado ha sido redimido para siempre. Cuando nos ponemos a pensar, estamos tan agradecidos. Soy santo para siempre. Y volviendo a cometer pecado. Sí, la eterna redención lo ha obtenido. Eterna redención. Con solo la redención eterna no hay sentido de la redención. Había obtenido la eterna redención. Ya de una vez termina la cuestión del pecado. Si Jesús hubiese venido a poner la sangre en el altar de la tierra, las veces que cometimos pecado, debemos de realizar el sacrificio, pero derramó la sangre en el altar del cielo y para siempre el pecado ha sido lavado. Somos
justos 영원히 거룩. para siempre, somos santos para siempre y nos justificó. Estamos muy agradecidos. 제가 1962년도 제사 En el año 1962 recibí el perdón del pecado. 이제 60년 가까이 됐어요. Ahora ya tengo más de 60 años, 근데 pero no cambia uno. 예수의 마음은 내 안에 더 깊어지고 El corazón de Jesucristo de manera más profunda 사랑하는 entra en mí. Amados, quisiéramos decir una cosa, 여러분의 생각과 el pensamiento y la palabra de Dios. 여러분 생각 매일 변합니다. Todos los días cambia el pensamiento de ustedes. No crean en eso. 괜찮아. 하나님의 말씀을 La palabra de Dios que no cambia, por favor, crean en eso. 십자가에 못 박힌 예수의 피로 말미암아 Mediante la sangre de Jesucristo, que fue crucificado en la cruz, 사했다고. para siempre lo ha redimido. 그래서 이제 다시는 Por lo cual, ahora en más no hay razón para entregar, ofrenda, matar cordero, buey. Todo eso era sombra de Jesucristo. 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Jesucristo, porque murió sobre la cruz, 사해졌기 때문에 nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Ahora en más no hay razón para entregar sacrificio. Vamos a ver Hebreos 10, versículo 10. 이 뜻을 쫓아 예수 된 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11절 봅시다. Vamos a ver el 11. 제사장마다 매일 Y ciertamente todo 사도들 sacerdote está día tras 제사를 día 드리되 ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 왜요? ¿Por qué? 시간계에서 제사를 드리기 때문에 Porque realizan sacrificio en el espacio del tiempo. 시간이 한 순간적인 죄를 사 영원히 Solamente lavan el pecado del 그래서 momento. 제사장들 죄를 지을 때만 Por eso cuando 죄를 los 사용하기 sacerdotes cometen pecado debían de realizar 때문에 제사가 한 sacrificio. 번으로 끝나는 게 아니라 No termina realizando solamente 죄를 una 지을 때 vez. 제사할 때 계속 제사를 드려요. Comete pecado y continuamente debía de entregar la ofrenda. Y la sangre del cordero fluía como río. Y su humo estaba encima como humo, las nubes. Y de tal manera en este mundo, si lo hace es temporal, el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí ha sido sacrificio para siempre. Perdón nuestro pecado para siempre. El 13, 그 후에 자기 원수들을 자기 발등에 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14절 El 14, 제가 한 제물로 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 왜요? ¿Por qué? 그 죄를 영원히 사했기 때문에. Porque perdonó nuestro pecado para siempre. 5절 El 15, 또한 성령이 우리에게 y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, 16절 porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Y dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor Jesús para siempre perdonó nuestro pecado. Nosotros creemos en esa verdad. Estamos tan pero tan agradecidos. De manera perfecta, limpia. Nos dejó limpios. Ustedes son santos, señores. Son justos. No sean engañados por Satanás. No confíen en su ser. Confíen, por favor, en esta palabra. La bendición inmensa llegará a ustedes. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Por el pecado debíamos de recibir la eterna destrucción, pero viniendo Jesucristo,
nos rescató, 깨끗게 했습니다. nos dejó limpios. 우리는 지금까지 우리 생각을 믿었습니다. Hasta ahora hemos confiado en nuestro 우리 pensamiento. 생각으로는 죄인이 틀림없습니다. Sin lugar a duda, conforme a nuestros 하나님의 pensamientos 말씀이 somos pecadores, 거룩하면 pero en la palabra de Dios, cuando dice 하나님의 justos, 말씀은 맞습니다. la palabra de Dios 우리 está 생각을 correcto. 버리고 Ahora, dejando 하나님 nuestro 말씀 pensamiento, 믿음으로 creyendo en la 죄가 palabra de 사실을 Dios, 받아들이고 permita que aceptemos 감사하고 que nuestro pecado ha 하나님 sido 찬양하며 perdonado. Le 하나님 agradecemos, 영에 이끌림 le 받는 우리 되게 alabamos. 해주옵소서. Permita que 하나님 seamos 그 seres 주의 guiados por el 은혜가 Espíritu de Dios, 넘치시길 que la gracia inmensa del Señor 주님 sobreabunde en ellos. 감사합니다. Muchas gracias, Señor. 이렇게 하셨습니다. Gracias por 예수님 justificarnos. 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.